Muy bien. Continuemos entonces con la segunda cuaterna, la determinación. Comienza con el quinto paso que dice ver en la memoria la tendencia. Aquí se trata de observar la forma mental no como representación, sino como acto que tiende a ligarse a un objeto de representación. Por tanto, se observa en las representaciones la tendencia. El esfuerzo que hago muestra la tendencia de la memoria, es decir, representaciones. Tendencia a surgir completando actos. Todos los fenómenos que se me aparecen lo hacen en la memoria. La memoria completa los actos que la conciencia lanza. Ahora aparece algo más. ¿Qué es esto de la tendencia? ¿A qué viene? Voy a ver en la memoria la determinación. Un mecanismo de funcionamiento, con aquello de los actos y los objetos incesantes, que me condiciona en una dirección. La memoria, que parecía tan dócil, una reproducción de la realidad, ahora resulta que viene con imposiciones, con una tendencia e imposición. Así podemos observar la forma mental, esa estructura acto-objeto. Hasta ahora había visto objetos, pero ahora hay que observar la forma mental, que no es una representación, no es una imagen. Entonces, ¿qué es? Es algo en donde yo estoy emplazado. Es ese ámbito de mi conciencia que se mueve dentro de ciertos parámetros. Pero no es una representación. No veo objetos, sino que ahora veo esa forma mental que está en mí. Es un atributo de mi conciencia la forma mental. Y no puedo visualizarla como un objeto, sino como un conjunto de actos. Establezco ya diferencias entre un acto mental y un objeto. Veo que siempre los actos están trabajando y apuntando a objetos, donde la conciencia busca su descanso. La forma mental tiene que ver con la articulación de esos actos que se completan en objetos. Estoy sometido, condicionado por la forma mental. Estoy metido en una forma mental de actos que buscan completarse, acertada o equivocadamente. Indefectiblemente, los actos están ligados a objetos. Son estructuras noético-noemáticas. No puedo separar en esta estructura los actos de los objetos, porque tienen una relación indivisible. No hablamos solamente de datos iléticos, materiales, sino también de objetos mentales. Se me presenta el hecho de la estructura acto-objeto, ese determinismo que se me impone como forma mental. Vamos al paso sexto, que dice ver en la tendencia el encadenamiento. Aquí se observa que aún prescindiendo de las representaciones, el esfuerzo por eliminarlas surge como expectativa, como instante en el que se logra o no tal estado, como atención dirigida pero determinada. En suma, a las experiencias, a las resistencias mentales y a los esfuerzos se los observa como fuerzas o tendencias a las que está encadenada la conciencia.
y sin las cuales parece no poseer estructura organizada. Este paso muestra que sin la tendencia en general, la conciencia no puede actuar. Se trata, en suma, de atender a la mecanicidad para pensar, atender al encadenamiento de la conciencia o a la oposición a la tendencia. Trato de frenar los actos y el funcionamiento. Pretendo vaciar, pero siempre hay actos y objetos en movimiento. Entonces, hay un encadenamiento en la tendencia. Voy a pensar, pero sin representaciones, me digo. Es una ingenuidad psicológica, ya que también tengo imágenes y representaciones senestésicas. Hagamos la prueba. Imaginemos un tornillo de 12 pulgadas. Ahora saco esa representación. Ahora no la voy a ver, me digo. Sí, pero va a aparecer de nuevo. Queda en copresencia y después vuelve, aparece nuevamente. El esfuerzo por eliminarla surge como expectativa. Por un instante he logrado mover el tornillo y de nuevo, ahí está. Lo tengo atornillado en el cerebro. La maldita expectativa me encadena. Ahí estoy siempre apuntando al momento siguiente. Son los determinismos del pensar, actos y objetos que mutuamente se requieren. Hasta ahí el sexto paso. Vamos con el séptimo, que dice ver en el encadenamiento lo permanente. Se observa que no obstante las variaciones de las expectativas, de las resistencias, de los instantes de conciencia, lo permanente es el encadenamiento. No hay otra forma de actividad que no esté encadenada. Entonces, tanta dictadura, aparece todo este encadenamiento y determinismo. Descubro que en el encadenamiento está lo permanente. Son distintas operaciones mentales, pero todas imposiciones en las que observo ese encadenamiento de actos y objetos. Cambio de canal, trato de ver otra película y ahí están las expectativas. Hago experimentos para ver en qué configuración me siento libre y veo que no es posible. Estoy absolutamente controlado. Son determinismos y les llamo encadenamiento. Hay una búsqueda de libertad que pueda sustraerme del encadenamiento, pero descubro que lo único permanente es ese encadenamiento de los actos a los objetos mentales. Entonces me dedico solo a los actos vacíos. Me digo, bueno, eso no es posible. Estoy encerrado en una conciencia encadenada en su estructura básica. Se observa que la conciencia tiene una estructura y un funcionamiento que me resultan ineludibles. Y hasta ahí llegamos con el séptimo paso. Continuamos con el paso 8. Ver lo permanente en un y todo. Se observa que la diversidad de los fenómenos es aparente y que todo fenómeno es en sí encadenamiento. Vale para la conciencia en sí como para la cosa en sí. Y por tanto, la conciencia y las cosas se identifican en sí y no en cuanto a fenómeno. Así es que la identidad es lo permanente y la diversidad es variable. Uno y todo son idénticos y permanentes.
No existen distinciones entre uno y todo. Me pregunto por lo otro que yo. También el mundo externo se me aparece estructurado. Esto es una curiosidad. Veo que los árboles crecen, el otoño y el invierno, todo va cambiando. Pero, ¿cómo ver entonces lo permanente? ¿Cómo es esto? Me encuentro con la naturaleza diversa, la diversidad de los fenómenos, pero en todo eso está el encadenamiento. Y encuentro que todo fenómeno mental en sí implica encadenamiento. La cosa en sí o la conciencia en sí están encadenadas. Se identifican en sí, tienen identidad en cuanto tales y no en cuanto fenómeno. Cada vez me encuentro con más cosas que me impiden liberarme. Aparece la pregunta acerca de la intersubjetividad. ¿Cómo es posible que una conciencia se pueda comunicar con otra? ¿Cómo es posible una misma representación en dos conciencias diferentes? ¿Dónde está lo común? ¿En la representación o en la naturaleza de la conciencia? Estamos en un continuo trabajo de investigación, que es de una atención muy grande. Aquí termina el paso 8. Ahora sí, con este paso 8, termina la segunda cuaterna, con más complicación que la primera, pero con comprensiones más profundas sobre el funcionamiento de la conciencia, sus condicionamientos y sus limitaciones.